Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, muy apasionante. Vamos a hablar de longevidad y vitalidad y específicamente de por qué envejecemos. La mayoría de nosotros pensamos que envejecemos simplemente por el paso del tiempo, simplemente porque todo envejece, así como envejece un automóvil, una casa, una mesa, una silla. El cuerpo humano, que también es materia, debe envejecer y por esa razón, por lo que todo envejece, nosotros también envejecemos. De hecho, hay una ley de la física, una ley que dice que las partículas en un cuerpo tienden a lo que se llama entropía. Se puede entender como desorganización o desintegración. Y nosotros vivimos aproximadamente 80 años, pero aún si estamos felices con vivir 80 años, nos preguntamos por qué un chimpancé vive alrededor de 30 años, por qué un ratón solo vive 2 años, por qué un tiburón de Groenlandia, por ejemplo, puede llegar a vivir 400 años. Y cuando se trata de las plantas, encontramos que algunas especies, como por ejemplo el pino longevo, pueden vivir miles de años, lo mismo que otra planta conocida como yareta, que crece en los Andes. Más aún, las hidras tienen células que parecen no envejecer y por lo tanto serían inmortales. Entonces tiene que haber algo en las células de cada especie que hacen que esa especie viva más o viva menos, que determinan de alguna manera el tiempo de vida. Tratándose de los humanos, nos preguntamos por qué algunas personas viven más, algunas personas viven menos, por qué algunas personas tienden a envejecer más rápido y otras tienden a envejecer más lento. Por ejemplo, estas dos personas son gemelos idénticos que fueron estudiados por la NASA. Uno de ellos no solo es menor en apariencia, sino que cuando se hicieron los exámenes para explorar su edad biológica, se encontró que uno de ellos era mayor que el otro. Biológicamente tenían edades diferentes, a pesar de tener obviamente la misma edad cronológica. Aún en el cuerpo humano podemos encontrar que diferentes órganos o diferentes tejidos envejecen a velocidades distintas. Por ejemplo, la piel. Si ustedes observan la piel de la parte exterior del brazo, la parte expuesta al sol, y observan la piel en la parte interna del brazo, la parte no expuesta al sol, van a ver que hay una diferencia. Si ustedes tienen más de 40 o 50 años, se van a dar cuenta que la parte exterior usualmente es la que más pronto tiende a tener arrugas, manchas o alguna lesión en general. Cuando se hacen los estudios, se encuentran que las células que están en la parte exterior tienden a estar más envejecidas. Entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué pasamos por ese proceso en el cual hay una disminución de la capacidad cardiopulmonar, de nuestra fuerza muscular, disminución en nuestra función digestiva, en nuestra función inmunitaria, etcétera? Para entender el envejecimiento hay que recordar que el cuerpo humano está compuesto por miles y millones de células organizadas de una forma extraordinaria. Cada célula tiene en su núcleo el ADN, y el ADN de todas esas miles y millones de células es exactamente el mismo. Todos comparten el mismo ADN. Nuestros cuerpos y por lo tanto nuestras células se exponen a distintos factores del exterior que pueden causar potencial daño. Por ejemplo, agentes químicos, agentes físicos, la radiación, la polución del aire, etc. Cualquier agente del exterior que dependiendo de su concentración podría producir daño en las células. Cuando el daño ocurre, ocurre principalmente en el ADN. Y sin embargo, nuestras células han evolucionado con una capacidad extraordinaria para repararse. De hecho, la reparación del ADN está ocurriendo en todo momento, todos los días, a cada minuto. Una de las causas del envejecimiento es el daño progresivo que ocurre y la pérdida progresiva de la capacidad de reparación que nuestras células tienen. Por otro lado, hay que recordar que la mayoría de las células del cuerpo se dividen para reproducirse. Al reproducirse, nuestras células transmiten su información genética con el ADN, pero no solamente transmiten el ADN y con ello la información genética, sino que transmiten todo el aparato molecular que se encuentra alrededor del ADN, y a eso se le llama información epigenética.
Imaginemos que tenemos una célula en el organismo. Una célula se reproduce y se divide en dos células hijas. Una célula hija se divide en dos células más y la siguiente célula hija se divide en dos células más y así sucesivamente. Pero cuando las células se van dividiendo, comunican la información que está en su ADN y la información alrededor de su ADN, la información genética y epigenética. Imaginemos que esta célula de la primera generación sufre algún tipo de daño y su ADN ha sufrido ahora una mutación. Esa mutación es transmitida a la siguiente generación. En el tiempo de vida de esta siguiente generación, estas células y su ADN sufre además otros tipos de mutaciones. Esas mutaciones ahora son transmitidas a la tercera generación, que en su tiempo de vida además sufre daños o mutaciones adicionales, y esos son transmitidos a la siguiente generación. Así sucesivamente, para la generación 10, por ejemplo, las células de la generación 10 van a ser ya diferentes a las células de la primera generación. ¿Por qué? Porque esencialmente no solo su ADN es distinto, sino que además su aparato epigenético es distinto. Esas células ya no son iguales a las células de la primera generación. Ahora han perdido su identidad y por lo tanto toman funciones distintas, empiezan a comportarse de manera diferente. Entonces el envejecimiento ocurre por el envejecimiento celular y el envejecimiento celular ocurre por la acumulación del daño celular y la pérdida de capacidad de reparación. Pero además también ocurre por la pérdida de información genética y epigenética. En las células que no se reproducen, como las neuronas o las células del corazón, la acumulación del daño y la pérdida de capacidad de reparación es más importante. Pero en las células que se reproducen, que son la mayoría del cuerpo humano, la pérdida de información genética y epigenética parece ser el mecanismo más importante. Estas causas explican lo que se ha llamado las características primarias del envejecimiento celular, y esto fue publicado hace algunos años en la revista Cell, en el que se nombran todas estas características. Básicamente la inestabilidad genómica se refiere a la inestabilidad genética que se causa específicamente cuando se produce un daño en el ADN. Naturalmente, si el ADN se daña, los genes que se encuentran en el ADN son más inestables. También se nombra el desgaste de los telómeros. Los telómeros son segmentos de ADN que se encuentran en el extremo del ADN y sirven para darle estabilidad. En la medida en que las células se van reproduciendo, los telómeros se van acortando o se van desgastando, y esa es otra característica del envejecimiento celular. También se mencionan las alteraciones epigenéticas, que como hemos visto, son las alteraciones que se producen en el aparato molecular que está alrededor del ADN. También se menciona algo que se llama pérdida de proteostasis. Las proteínas se producen a partir del ADN. Las proteínas toman estructuras complejas que tienen que ser bastante estables, y es necesario que exista un sistema para mantenerlas. Este sistema para mantenerlas se llama proteostasis. Cuando este sistema empieza a fallar, existe pérdida de proteostasis, y esa es otra característica del envejecimiento celular. Además, se mencionan otras características como la disfunción de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que están dentro de las células y se encargan de la producción de energía. Las mitocondrias también tienden a fallar con el envejecimiento. También existe lo que se llama la senescencia celular. Se refiere a las células que han cambiado de identidad, que han perdido la identidad inicial. Recuerden que la célula de la 10ª generación no tiene la misma identidad que la célula de la primera generación. Cuando la célula pierde su identidad totalmente, eso se llama célula senescente. Esas células empiezan a comportarse de manera distinta. Esas células empiezan a producir sustancias que en muchos casos son proinflamatorias y lesionan otras células alrededor de ellas. También existe lo que se llama el desgaste de las células madres y la alteración de la comunicación intercelular. Bueno, todas estas características del envejecimiento celular son importantes, son muy interesantes para aquellas personas que se dedican a investigar esto,
Pero nosotros nos vamos a enfocar en algo que es más importante para nosotros. Debemos recordar que la célula, en última instancia, es la unidad de vida. Y la vida siempre quiere vivir, quiere permanecer. De tal manera que las células evolucionaron con dos mecanismos para permanecer. Si tú quieres permanecer, puedes hacer dos cosas. Te reparas o te reproduces. Y es por ello que las células evolucionaron con mecanismos de reparación y mecanismos de reproducción. Y evolucionaron con algunos genes que mantienen el balance entre estos dos mecanismos de reparación y de reproducción. Estos se llaman genes de la longevidad. Estos genes mantienen el balance entre los mecanismos de reparación y los mecanismos de reproducción celular. Y algunos de esos genes son las sirtuinas, mTOR y otros cuyos nombres no es tan importante recordar. Sí es importante recordar, sin embargo, que muchas personas tienen algunas versiones de estos genes que les dan la predisposición para tener mayor longevidad, para vivir más tiempo. Mientras que cuando se alteran algunos de estos genes, y de hecho cuando ocurren mutaciones en algunos de estos genes, se producen enfermedades, problemas de salud. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama progeria, que es una de las formas de envejecimiento prematuro. Estas personas en realidad son niños de 15 o 20 años que empiezan a envejecer, a presentar todas las características del envejecimiento de una persona que tiene 70 o 80 años, y su expectativa de vida tiende a ser bastante corta. Para nosotros es importante saber que la expresión de los genes de la longevidad en favor de la reparación ocurre en respuesta al estrés biológico moderado. El estrés biológico moderado se llama hormesis. En otras palabras, cuando exponemos nuestras células y por lo tanto nuestros cuerpos a estrés biológico moderado, podemos hacer que haya una mayor expresión de los genes de la longevidad en favor de la reparación celular. Y si nuestras células se reparan, entonces van a ser más saludables, van a ser más funcionales. Algunos generadores de hormesis que pueden provocar estrés biológico moderado son la dieta o ayuno intermitente, el ejercicio moderado, algunos suplementos, la exposición al calor o al frío, y algunos otros que vamos a ir explorando para hacer un poco más lento el proceso de envejecimiento, para mantener siempre funcionalidad, para mantener siempre una buena salud.